Hola, buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo con Agustín García Calvo, como de costumbre los viernes. Hoy vamos a tratar el tema del voto y las votaciones, un tema que tangencialmente ya se ha venido tocando un par de veces, pero así con vuestra ayuda a ver si ahondamos un poquito en él. Ya sabéis que tenéis un par de teléfonos para participar, que son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Como hoy hemos empezado un poquitín de retraso, vamos ya muy directamente al grano. Por lo que hemos comentado, Agustín se nos presenta que el voto sería como una expresión de la voluntad de cada uno. Bien analizado, no deberíamos interpretarlo al revés, que es el uso del voto lo que configura esa voluntad. Pues sí, a eso probablemente tenemos que venir a parar, a ver cómo se constituye el individuo. Siempre es curioso ver, mucho más que el nacimiento biológico de no se sabe qué, ver el nacimiento del ser, la constitución del ser. Pero empecemos primero, como se debe, por el aspecto más sencillo, el aspecto público. No hay que olvidar que estamos metiéndonos aquí con la institución principal de la democracia o tecnocracia o demotecnocracia, que es la única forma actual, presente, que el Estado toma en los países de progreso progresado, y por tanto contra la que nuestros tiros tienen que dirigirse sin distraernos con otras formas no democráticas que los demócratas continuamente le están poniendo delante de las narices a la gente para que aprecien las virtudes de la democracia. Vamos pues a examinar un poco esas virtudes a través de esa su institución principal, que es la votación, el voto y el criterio de mayoría y todo lo demás relacionado con ello, representación y demás. El dogma se expresa bien en la fórmula que rige por todas partes. Un hombre, un voto, y esto implica, o está implicado, en el hecho de que efectivamente los votos se pueden sumar y que el total, o por lo menos la mayoría, nos da una expresión de eso que se puede llamar la voluntad colectiva o la voluntad de la sociedad o la voluntad de las poblaciones. Lo que no haremos en todo caso aquí es decir que eso es ninguna voluntad del pueblo. Muchos de nuestros oyentes ya están acostumbrados a ver cómo manejamos con una precisa imprecisión esta noción de pueblo para contraponerla a las de masa compuesta de individuos y a los individuos mismos. El pueblo no tiene individuos, por lo tanto no tiene voluntad. El pueblo puede tener sentimientos, es más bien todos sentimientos, puede tener alguna especie de memoria sentimental, desde luego es la inteligencia misma. El único inteligente es el pueblo, porque el lenguaje es del pueblo y el lenguaje, como se dice en el libro de Heráclito, es el solo inteligente, él es el que sabe. Pero voluntad no, el pueblo no puede tener voluntad. Y esto se revela bien en el hecho de que, en efecto, el pueblo, como muchas veces hemos dicho, es incontable. No se puede contar. Y he aquí como la institución del voto, que precisamente obliga al cómputo, se nos contrapone claramente como institución democrática a esto a lo que estamos aludiendo como pueblo. La democracia, y bajo esta forma de la votación, es lo más contrario a esa noción indefinida de pueblo, a ese pueblo incontable. Es la más efectiva de las muertes del pueblo. Cuando se hace creer que efectivamente hay una posibilidad de cómputo
y de suma que puede dar un total de voluntades, se está ahí convirtiendo al pueblo justamente en una masa computable, que es lo que capital y Estado necesitan. Es decir, está muriendo el pueblo y está surgiendo esa población contada en miles de almas, en miles de votos, cada hombre un voto, que es efectivamente el objeto y el sostén de este ente supremo al que llamamos capital y Estado. Pero sí, efectivamente, como decía Javier, tiene razón, esa institución implica la creación de la voluntad individual misma, la constitución del individuo. Para votar, lo primero que uno tiene que hacer es definirse, o sea, decidirse. Se supone que cada uno, por un lado, pues somos un ente constituido, cada uno es cada uno, se sabe quién es uno, tiene su nombre propio, tiene su número en el documento de identidad, pero esto solo se consigue a costa de la muerte de algo que por debajo de uno está en conflicto con eso, aquello que a uno le queda de pueblo, que es todo lo contrario de ser uno. La indecisión es lo normal. Lo normal es que uno no sepa qué diablos quiere, y menos si le plantean la cuestión respecto a esas imbecilidades que suelen plantear los dirigentes de las democracias. Lo normal, en el supuesto de que uno se ponga delante de la cuestión, es no saber qué diablos quiere, tener razones para lo uno y para lo contrario. Bueno, pues he aquí que una papeleta de voto te obliga a acabar con todo eso, a hacer tabla rasa y efectivamente hacerte todo un hombre y un hombre entero con tu voluntad bien decidida, bien determinada, y claro, solo gracias a eso pues se puede conseguir que emitas tu voto y que tu voto se pueda sumar con todos los demás que han sido sometidos al mismo proceso. No digamos qué es lo que es antes y qué es lo que es después. La masa contada se constituye al mismo tiempo que el individuo. Lo uno no puede concebirse sin lo otro. No sé si respecto a esta herida principal del pueblo que las formas más avanzadas de las democracias imponen, alguno de nuestros oyentes tendrá alguna cosilla que decirnos. Ya, no, de momento parece que no tenemos todavía ninguna llamada. Ah, hay una, sí. Sí, pues vamos a pasarla. ¿Hola? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, mire usted, yo quería preguntarle, parece que ha estado usted insinuando algo de esto, la manipulación de las masas. Esta manipulación tan feroz que se hace de las masas, sobre todo aquí es lo que conocemos aquí en España. Y también exponerle, si usted me lo permite, la feroz manipulación que hacen para llevar al rebaño a votar, que es Televisión Española. Usted sabe que creo que fue Ernesto Sabato el que dijo una vez que la nación que tenía una sola televisión y la manipulaba el gobierno podía hacer de la nación lo que quisiera. Nada más. Muchas gracias. ¿A usted? Muy bien, sí, hay que aclarar que la manipulación después de todo es algo secundario. Lo primero es la Constitución. En realidad, cuando al pueblo se le ha convertido en una masa de individuos, la manipulación ya está dada de por sí. No hace falta ni manipular porque las propias voluntades de los individuos van a coincidir con las del Estado y el capital manipuladores, porque cada uno en cuanto cada uno pues es, ya lo hemos dicho muchas veces, idéntico con el Estado y el capital, por tanto casi ya no hace falta manipularlo. Lo importante es constituirlo como masa de individuos, lo contrario del pueblo, y que esa constitución implica que cada uno sea cada uno y que cada uno sepa bien lo que quiere, es lo que hemos estado tratando de poner de relieve. Bueno, el papel de la televisión no vamos aquí a minimizarlo, por supuesto, es muy importante, pero evidentemente el que la televisión en vez de ser una y del Estado fuera múltiple y del capital no nos sacaría en absoluto de nada, estaríamos exactamente en lo mismo, porque justamente lo que estamos viendo un día y otro a propósito de múltiples ejemplos es que capital y Estado se confunden en una misma cosa. Sí, bueno, en un ratito tendremos otra llamada. No te entiendo lo que me dices.
Voy a repetir los teléfonos, son el 442-7126 y el 711-1099. Y ahora sí tenemos una llamada. ¿Hola? Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bueno, mira, pues lo que yo quería plantear así ligeramente, someramente, bueno, pues es el problema de la masificación, ¿no? Es decir, es imposible que una masa se llegue a autogobernar. Entonces, bueno, pues hay 4 listillos que bueno, que lo aprovechan para establecer un sistema que llaman electoral y que así de esta forma le pretenden dar una cierta legitimidad, ¿no? Pero vamos, pienso que es imposible que una masa se autogobierne. Y bueno, también otra cosa que me llama mucho la atención es que todos los políticos o todos los partidos políticos pues siempre establecen una oferta, es decir, esto es un continuo mercado y bueno, a la hora de votar pues el que más te ofrecen, el que más prestaciones te puede llegar a dar y tal, ese es el que tú posiblemente pues vas a intentar votar porque te van a dar más medios, te van a subir la renta, etcétera, etcétera. Es decir, es una continua oferta y por tanto pues efectivamente se mezcla ahí el capital, el Estado y la sociedad de consumo. Y por último, pues estaba de acuerdo con García Calvo en el sentido de que bueno, que siempre te están pidiendo que te definas en un sentido, es decir, te piden que anules tu personalidad y que te definas en un sentido u otro, es decir, no puedes tener una postura plural, sino que te deben decir vótame a mí o le votas a él, o estás conmigo o estás contra mí. Simplemente eso, nada más. Muy bien. Bueno. Hasta luego. Muy bien, sí, más o menos estas voces están de acuerdo con las nuestras. Esperemos que todas ellas sean esa cosa que los demócratas tan falsamente llaman voz del pueblo, cuando precisamente le atribuyen este rango a las decisiones por votación o democráticas. Hay que acostumbrarse a corregir algunos términos que son muy insidiosos. No hace falta darle demasiada importancia al papel de los líderes que manipulan y que llevan por donde se quiere. En realidad lo esencial está en que al pueblo se le ha matado al convertirlo en una masa de individuos. Y entonces ya casi no hacen falta líderes, porque esa masa de individuos va a ser siempre necesariamente reaccionaria, como cada individuo en cuanto ser, no en cuanto pueblo. En cuanto siendo cada uno, es esencialmente reaccionario. Por eso pueden incluso los dictadores con toda tranquilidad hacer referéndums. Se sabe que los resultados del voto van a ser siempre en el sentido reaccionario de una manera o de otra. Sobre todo cuando, parece que esto es un poco contradictorio, pero es así, sobre todo cuando el voto es secreto, cuando cada uno se encuentra dentro de su cabina, delante de su urna, él a solas con la urna, y entonces sin que nadie sepa nada, él va a manifestar allí su voluntad previamente decidida. Entonces la seguridad de que el resultado va a ser justamente lo que Estado y capital necesitan crece todavía más. Por tanto, al hacerle a uno decidirse, no hay que olvidarlo, lo que le hacen es constituir su personalidad. Lo que matan es lo que de pueblo, es decir, de indecisión, hay en uno. Al obligarle a decidirse, porque la indecisión es la vida, esa duda, el no saber muy bien qué es la vida, y naturalmente la obligación de la decisión es la imposición de muerte. Así se constituyen las personalidades individuales que se suman en las masas. Sí, pasamos a la siguiente voz. Hola. Oiga. Sí. Soy yo, ¿verdad? Sí, se le oye. Bueno, pues desde luego que le doy la enhorabuena al señor que lo escucho todos los viernes, ¿no? Calvo, ¿no es? Sí, es igual el nombre. No, es igual. Bueno, pues mire, yo me hago una pregunta, y es, ¿qué es el parlamentarismo? Y me contesto yo mismo. En teoría representa la emancipación del vasallo feudal convertido en el ciudadano moderno. El elector ejerce el día que nombra a su diputado. La cédula electoral
Nada. Es que estoy un poquito nervioso. Sí, no hay por La qué. cédula electoral, que es el arma con que nuestro pobre Juan puede defenderse de la tiranía burocrática y combatir todas las emancipaciones, Nuestro pobre Juan, quiere usted decir un hombre cualquiera de la calle, ¿no? Sí, el vulgar. Sí. Trabajador, yo me refiero siempre a Sí, trabajador. sí. De la tiranía burocrática en la que le perjudican. Sí. De estos, sin embargo, es una muestra tan enorme como todas las otras formas de nuestra vida política y social. Y termino aquí diciéndole también, el planetarismo, con todo su tumulto y sus agitaciones, solo le hace describirse el día de las elecciones. Cuando bueno, perdón, estoy muy nervioso. No, ¿por qué? No tiene por qué estar, se le entiende muy bien. Sí. Sí, hablaba usted que el parlamentarismo de alguna manera luce en el día de las elecciones, ¿no? En depositar su voto en las urnas. Es decir, que todas vienen al pueblo cuando lo necesitan para que le vote. Ajá. ¿Cuál es el parlamentarismo? Repugnante, falsa, representada entre unos egoístas silbados siempre por los hombres de juicio recto y recto y vamos, informar y conversar. Sí. ¿Me comprende, verdad? Sí, se le ha entendido muy bien. Que nos sirvamos, lo que no comprendemos como son tan mentirosos y son tan egoístas. Ya. Y perdón, Muy bien, nada. Está un poquillo torpe. No, pero se le ha entendido bien. Se ha entendido, ¿verdad? Pues nada, desde luego le doy la enhorabuena. Muchas gracias. Y sigan ustedes siempre con la misma tesis. Muchas que gracias. Este programa me gusta muchísimo. Muy bien, hasta luego. Bueno, no atacábamos aquí tan directamente el parlamentarismo, sino esta institución más concreta del voto, pero estas voces de protesta y de declaración de mentira a los de arriba siempre son bienvenidas. Yo pienso que siempre cuando se le dice mentira a los que están arriba, de alguna manera es el pueblo el que puede estar hablando a través del individuo que sea, y gracias justamente a la imperfección de la constitución del individuo. Tal vez otro día hablaremos de la representación, la otra gran institución democrática que, por supuesto, está íntimamente ligada con esta que tratamos hoy, del voto. Declaremos desde hoy, tratando de ser voz de pueblo, que al pueblo no lo representa nadie. Esta es otra de las cosas que muestran la democracia como la forma más eficaz de muerte del pueblo. El pueblo no es individuos y, por tanto, ninguna voluntad colectiva puede tener y, por tanto, esa voluntad no puede manifestarse en nada semejante a diputados ni a ninguna otra forma de representación. Al pueblo no lo representa nadie. El pueblo habla él solo. Sí, vamos con la siguiente llamada. Hola. Hola. Sí. Salud. Oye, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Al principio ya casi lo apuntasteis. Yo lo que quiero decir es lo que yo pienso personalmente, ¿verdad? Yo sigo pensando que votar es delegar tu voluntad hacia otra persona, con lo cual ya entraríamos en el reino de la manipulación. Por otro lado, está clarísimo que en el mundo del trabajo, por ejemplo, contraer la competitividad del voto en el mundo del trabajo, lo que han hecho ha sido matar el poco movimiento obrero que había. Le han hecho un movimiento obrero escéptico. Esto se lo debemos al voto, porque nos han quitado el protagonismo a los propios trabajadores. Se va a decir, cuando los trabajadores teníamos un problema en nuestra sesión de trabajo, pues lo podemos incluso solucionar entre nosotros, decidir qué forma de trabajo es más lógica o más racional, más humana. En cambio, con estas instituciones que son las elecciones,
que además viene mandada por el Estado, limitan la posibilidad de decidir realmente en el momento ya, ¿no? Y eso es gracias al voto. Por otro lado, mientras los votos sigan sirviendo para la autoridad, para la propiedad, para la casta y para los privilegios, poco de humano tiene todo esto. Poco, por no decir nada. Así que un abrazo, Agustín, salud y valor. Hasta otra. Sí, este hombre nos trae a cuenta una cosa que yo tal vez no he tratado directamente, porque parece que me he estado refiriendo solamente al voto en cuanto manifestándose en los niveles más altos, es decir, en las votaciones organizadas por el gobierno o por los subgobiernos de provincias, autonomías y demás, ¿no? Pero él ha hablado por una herida que es la herida dentro de las propias organizaciones obreras, de las propias organizaciones sindicales. Yo me gustaría que si hubiera muchos de ellos que todavía apelan a la palabra trabajador, aquí, como no sabemos muy bien por dónde anda eso del trabajo y creemos que las clases han desaparecido hace mucho tiempo, hablamos de pueblo, pero para los que son todavía trabajadores y hablan de eso, me gustaría que en las reuniones sindicales, lo mismo si fueran socialistas que comunistas que anarquistas, de nombre, plantearan esta cuestión de la utilización del voto, porque efectivamente al introducir también ahí la decisión por voto, la imposición de mayoría y la representación, la misma trampa que en el nivel más alto se produce, se está reproduciendo ahí, en el nivel más bajo y de la manera más directa, es decir, contribuyéndose a conseguir que los trabajadores efectivamente, en lugar de ser pueblo, en la parte que pudieran serlo, sean lo que el capital y Estado necesitan, es decir, sectores de las masas compuestas de individuos. El pueblo no tiene voluntad, lo repito una vez más, el pueblo no tiene decisión. La decisión y la voluntad son constituyentes, y constituyentes en primer lugar del individuo. Y si algún no puede decir eso a lo que aludo como pueblo de la manera más clara, es no a la Constitución en cualquiera de sus manifestaciones. Sí, pasamos a la siguiente voz. Hola. Hola, muy buenas. Buenas. Lo primero, pues, daros las gracias por el programa y decirle al señor García Calvo, pues, que tiene toda la razón y como, bueno, no a la persona que ha llamado antes, sino a la anterior, que ha hablado me parece, no ha hablado del sostenimiento, eso es lo que yo quería hablar, que si este sistema se sostiene es gracias en parte a todos nosotros, que lo sostenemos. En cuanto que nos dedicamos continuamente a acudir por sistema a este sistema de elecciones. Sí. Y a este sistema de voto. Sí, sí. No hay nada más que apuntar eso, Muy que si se mantiene es en parte gracias, o mejor dicho, por culpa de nosotros. Ya. Y a ver qué opina el señor García Calvo. Muy bien, pues vamos a seguir comprando. Hasta luego. Bueno, en primer lugar hay que aclarar una cosa, que es imposible eso de que yo tenga razón. Yo no puedo tener razón. La razón, si la tiene uno, ya ni es razón ni nada, vamos, es cualquier otra cosa. Es en todo caso un arma más o menos bien constituida. No, yo no puedo tener razón en cuanto, señor, que me llamo de esta manera. Aquí lo único que se pretende es que se pueda hacer oír de vez en cuando eso de la voz del pueblo, que es la voz de la razón. En el pueblo no hay ninguna persona que tenga razón. Es, en todo caso, el lenguaje mismo que es popular, el que es razón y está en contra de todas las razones personales. Por eso, aparte de intentar olvidarme un poco de quién soy por mi parte, de quiénes somos cada uno, pues se apela a estas llamadas donde ocasionalmente puede que efectivamente, en lugar de recibirse opiniones personales, se reciba algo de eso a lo que aludimos como voz de eso desconocida, indefinida, incontable, no votable, indeciso, que es el pueblo. La culpa la tenemos todos, efectivamente, pero todos, ¿no? En cuanto pueblo somos todos víctimas, no estamos más que oprimidos y obligados a constituirnos. La culpa la tenemos todos precisamente en cuanto constituidos y por tanto sumados. En efecto, en la repartición de culpa, los de arriba, Estado y capital, se confunden
con las masas de sus súbditos y clientes debidamente organizadas. Vienen a ser lo mismo, además que si hay que hablar de culpa, que es una noción más moral que política, habría que establecer que, en efecto, la culpa del capital y el Estado está también en el todos compuesto por cada uno. Sí, pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hola, ¿qué hay? Hola. ¿Qué tal? Mira, que es que he tenido un poco mala suerte porque el chico anterior pues ha dicho algo parecido a lo que yo quiero decir, que es que es al fin y al cabo, si el pueblo no tiene voluntad, es porque el pueblo no quiere tener voluntad. Al fin y al cabo, existe también la abstención, existe la posibilidad de seguir siendo individuo y no adscribirse a ninguna opinión como es la naturaleza normal, ¿no?, del ser humano, mantenerse en la duda. O sea, y al fin y al cabo, bueno, ya hay cierta presión y se habla mucho y es que hay que votar porque somos ciudadanos, ¿no? O sea, lo que quiere ser la gente es ciudadano, ¿entiendes? O sea, ser pueblo sin opinión, ¿no? O sea, y al fin y al cabo, si no sería cuestionar la voluntad del pueblo, o sea, hablar en contra de la democracia, que bueno, es la dictadura de la mayoría, pero voluntariamente, ¿no?, aceptada. ¿Y qué hacemos entonces los que nos abstenemos, ¿no? Y la cuestión es que venceremos cuando la abstención sea pues suficientemente grande, ¿no? Eso era lo único que quería decir. Muy bien. Vale, gracias. Sí, la cuestión de la abstención es importante. Hay algunas confusiones todavía que, por más que sigamos hablando viernes tras viernes, pues nunca podemos acabar con ellas. Respecto al uso de la noción de individuo y todo eso, no se trata de que uno se mantenga como individuo, porque aquí estamos contra el individuo de una manera clara, y por eso decimos que el pueblo no está compuesto de individuos, y por eso decimos que el pueblo no tiene voluntad, porque la voluntad es una cosa individual. El pueblo tiene, eso sí, tiene deseos, tiene amor. Y nos parece falaz eso de que para enamorarse puede uno poner voluntad. Uno no se enamora, al menos tan directamente, porque quiere enamorarse. El pueblo vive, no sabe qué le pasa, siente sus heridas, de vez en cuando dice no, pero todo esto son manifestaciones, en todo caso, de algo como deseos, de contravoluntades que se le están imponiendo desde arriba. Claro, en efecto, la recomendación de abstenerse en principio parece que no está mal, por lo menos que es algo menos malo, y bueno, pues ha habido algunos de los más extremados, pretendidos defensores de los derechos del pueblo que han propugnado siempre la abstención. Desde luego es menos malo, es participar menos en el juego. Estado y capital demuestran bien que lo que les interesa es que la gente vote, que el que voten para la izquierda o a la derecha les da más o menos casi lo mismo en muchas ocasiones. No hay más que ver los millonazos gastados en campañas con motivo de las últimas cosas que aquí se han producido, en donde se trataba sobre todo de invitar al voto, no quedarse fuera, votar sea como sea. Esto parece que demuestra un poco que efectivamente se reconoce esta institución del voto como el procedimiento por excelencia para constitución de las masas, para desaparición del pueblo y constitución de las masas. Claro, la abstención de por sí tampoco está exenta de algún peligro, es decir, puede tomarse como una virtud, a su vez, puede convertirse en algo positivo. Que se sepa bien que, bueno, abstenerse, por supuesto, es natural desde el punto de vista del pueblo, pero con eso no se está haciendo nada, vamos, más que abstenerse. Es decir, la negación es simplemente la negación, no se está haciendo ninguna otra cosa, y simplemente se trata de esperar de que eso de enfrentarse a la institución democrática, que es la contrapopular, que es la muerte del pueblo, por medio de entrar menos en su juego, simplemente dé lugar a otras formas de manifestación, por las que nuestro oyente también preguntaba. Bueno, yo voy a recordarle que el pueblo habla, primero habla porque habla por la calle, porque el lenguaje popular, cuando no es un lenguaje culto e impuesto, cuando no es una repetición de eslóganes televisivos, es voz del pueblo. Después, recordarle pues que de vez en cuando se producen cosas como asambleas que no están constituidas por número preciso de individuos, donde la gente entra y sale.
Hay un ejemplo humilde, pero que, bueno, es reciente por lo menos, cuando el año pasado los profesores de enseñanza media iniciaron una especie de huelga, como está mandado, como Dios manda, reivindicativas, salarial, organizada por los sindicatos, pidiendo un horror como la homologación con los funcionarios, como si eso no fuera lo que el capital les trabaja de todas maneras. A ver, con la siguiente llamada que nos trae. Hola. Hola, ¿Qué tal? Bueno, pues no voy a incidir sobre esto, vamos. Quería Ya. preguntarle otra cosa a Agustín. Quería preguntarle que, bueno, una vez que nos sabemos como individuos, ¿qué posibilidades creer que tiene cada uno de desconstituirse como tal? Quiero decir que, ¿cómo sería posible esa desconstitución cuando parece que no podría pasar por una decisión, en este caso, ¿no? Aunque fuese la de desconstituirse? Muy bien, está muy bien planteado el problema. Y en efecto, uno no puede desconstituirse. Como muy bien dices, eso sería a su vez tomar una decisión y que uno, personalmente, fuera el autor de su propia desconstitución. Aquí efectivamente hay una trampa y un embrollo. Bueno, pues entonces, claro, hay que decir que sin ángeles estos milagros no suceden. Es decir, uno se desconstituye gracias a ángeles que andan por alrededor. Uno no puede hacerlo. Estos ángeles... Estos ángeles de la manera más inmediata están representadas precisamente por eso, por las oleadas, los influjos, de eso a lo que aludo como pueblo. Y están al mismo tiempo fuera, la influencia de lo público, cuando no es la masa de individuos, cuando no son las opiniones personales ni los votos, sino otra cosa, las oleadas de lo público que pueden más o menos ahogarle a uno en su constitución, junto con la imperfección que uno lleva dentro, junto con el hecho bendito de que uno nunca está bien hecho del todo, nunca está constituido, sino que está lleno de contradicciones, de dudas y todo lo demás. En ese sentido, supongo que ahora se entiende mejor, decíamos antes, que la indecisión es la vida del pueblo, de lo popular, y que la obligación de votar y de decidirse es justamente lo contrario, la muerte. Sí, tenemos más llamadas. A ver si damos paso a la siguiente. ¿Hola? Sí. Mira, yo quería decir unas cuantas cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que el voto es la expresión del miedo, ¿no? Del miedo al sistema, del miedo de que si esto no existe, ¿qué? ¿No? Del miedo a que si sin democracia, ¿qué pasará? O sea, dictadura, ¿qué pasa? Entonces, y por otro lado también puede ser el sistema de autoengaño, ¿no? De decir, bueno, estos me proponen lo más bonito del mundo, vamos a votarlos a ellos sabiendo que nunca lo cumplirán, ¿no? Sin embargo, claro, ese es el voto en el sistema, en la democracia, en el parlamento, en el parlamentarismo. Yo no creo que sea lo mismo ese voto que en el voto en una asamblea que se está diciendo por ahí, ¿no? O el voto en una pequeña comunidad. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia en una pequeña aldea de aquí, de Galicia, en la que las decisiones que afectan a todo el pueblo se deciden en una asamblea. Y en esa medida yo creo que el voto es una expresión de tu opinión, ¿no? De una opinión personal libre y con causa, o sea, sabiendo por qué lo vas a hacer, a qué va a surgir a causa de eso, ¿no? Por otro lado, bueno, decíais hablar de experiencias así de asambleas que no se tuvieran en cuenta las votaciones. Yo me acuerdo una aquí en Vigo, en el año 73, que se estaba votando si salir adelante con una huelga general o no. Salió por mayoría que sí, que adelante con la huelga general. Había sido en la iglesia de los jesuitas aquí de Vigo. Y resulta que los sindicatos, en este caso, bueno, yo no digo cuál, pero vamos, los sindicatos habían firmado en Madrid ya un pacto con la patronal por lo cual se desconvocaba la huelga general. Y se enteró la gente en la asamblea que tuvieron que escaparse los representantes sindicales por la televisión. Bueno, eso como esos casos me imagino que habrá montones. Y después, por último, deciros que un paisano de aquí, Ricardo Mella, tiene un libro estupendo que se titula Contra el Parlamento Burgués, la ley del número, en la que demuestra que nunca un gobierno es la expresión
bien. Gracias, una aportación muy rica. Con el libro de Mella, que no recuerdo ahora muy bien, por desgracia, como con otros muchos libros, lo mejor que hay que hacer es continuarlo, es decir, ir más allá. Es decir, está muy bien atacar el parlamentarismo, la representación y el voto en el nivel del Estado, pero con tal de no quedarse ahí, sino tratar de ver, como hoy intentamos, que la institución misma del voto en sí aplíquese donde se aplique, en pequeños comités, en asambleas y en cualquier otro sitio, y en sindicatos. Es lo mismo y tiene este carácter mortal de obligar a cada uno a constituirse con una voluntad decidida, es decir, a constituirse como individuo y por tanto a convertir aquello que podía ser popular y por tanto incontable, indefinido, en una mera suma de individuos, que es lo que capital y Estado necesitan. Respecto a las asambleas, bueno, sigo insistiendo, mi experiencia es que cuando las asambleas llegan a votar, en lugar de ser de constitución indefinida, incontable, por tanto populares, se convierten en un cierto número de votos y eso da un resultado reaccionario. Nuestro oyente nos trae el caso de que el resultado de una votación en una asamblea fue contrario a la traición previamente realizada por las organizaciones sindicales. Bueno, efectivamente, pues probablemente había esa contraposición, es una contradicción que estaba ahí, pero eso no se convierte en una garantía de que el resultado de aquella votación por la huelga general fuera efectivamente algo popular. Admitiendo todas las excepciones, más interesante es la experiencia que va por el lado de lo federativo, de la multiplicación en unidades mínimas que se puede contraponer de la manera más concreta al Estado. Si efectivamente se trata de una aldea, como nuestro oyente dice, yo supongo que lo que él llama una asamblea donde la aldea decide sus cuestiones tendrá que ser una asamblea de 100 o poco más personas, ¿no? Claro, estos probablemente menos. Estos son los sitios en que no hace falta votar. En donde menos hace falta votar, claro, allí se está uno reunido por las cosas que se dicen, sin necesidad de contar nada ni de ningún cómputo, pues bueno, ya se sabe más o menos, la asamblea está hablando y muestra sus deseos, que no su voluntad, tira por acá y por allá, de manera que justamente en los sitios donde sería más consentible y más popular el voto es donde menos hace falta. El voto, no hay que engañarse, está hecho para constitución de masas, que requieren un número considerable de individuos que solamente se controlan precisamente por el cómputo. Sí, y vamos a dar paso a la última llamada. ¿Hola? Sí, ¿hola? Sí. Mira, muy rápido. Sí. Quería solamente felicitaros por dejar un huequito a la crítica en el programa que se está perdiendo en Radio 3, en todos los demás programas, y luego hacer una pregunta. Si estamos de acuerdo que la democracia y la dictadura de los socialistas, no hay, pues si no hay dentro de la Constitución algún arma con la que los partidos de minoría puedan luchar para que todas sus enmiendas no se estrellen contra el mismo muro. Y luego sobre los sindicatos, ¿por qué cuando se ponen en huelga los sindicatos ingleses van fondos de dinero de los sindicatos mineros españoles y a las huelgas de los sindicatos extremeños no tenemos ni siquiera una ayuda moral de los sindicatos de las centrales fuertes de Madrid y Barcelona y Bilbao, y en fin, en centros grandes donde podrían apoyarnos por lo menos moralmente? Gracias. Gracias. Respecto a la cuestión de las finanzas, de la cuestión económica de los sindicatos, por desgracia y supongo que Javier tampoco está muy caído, ¿no? Uh-huh. De todas maneras hay que hacer constar, claro, que esa reclamación únicamente tiene algún sentido en el sentido del internacionalismo. Ya se sabe que la protesta contra el poder, contra los de arriba, tiene un carácter que no puede ser nunca regional ni circunscrito, de manera que esa especie de mayor fluidez del dinero de unos sindicatos a otros, que nuestro oyente parece reclamar, iría un poco en ese sentido. Pero me temo que eso es demasiado superficial. Hay que decir en los poquísimos minutos que nos quedan que aquí simplemente no es que estemos solo contra la dictadura del socialismo, de la sociotecnocracia, como se quiera llamar esto, que es que estamos en contra de estas instituciones democráticas nacidas y perfeccionadas para el engaño del pueblo y su conversión en masas. Es decir, que no admitimos que haya minorías, ni partidos, ni sindicatos que puedan decir nada popular.
Estamos contra las minorías igual que contra las mayorías, porque contra lo que estamos es contra el cómputo. Y no se trata de buscar nada dentro de la Constitución. Y estamos contra los sindicatos en cuanto precisamente se convierten en un... Gracias, en gran medida, a lo de la votación y la representación, en un medio de colaboración con el cambio de capital y Estado para seguir siendo lo mismo. Y por supuesto los partidos no nos interesan nada. Volviendo un poco a lo del oyente anterior, el móvil esencial de las votaciones en los países progresados es el enorme gasto, el enorme despilfarro y el grandioso entretenimiento que a las poblaciones se les prepara con ellos. Esa es la manifestación más inmediata. Hay que considerar un momento el juergazo que se están tirando en Estados Unidos de América durante meses, el gasto millonario para elegir entre un imbécil de rosado y otro imbécil de color malva, y cualquier cosa tan insignificante como esa, ¿no? Pero lo que no es insignificante es el enorme gasto, el juergazo, el entretenimiento del pueblo, el atontamiento. Nada, que aparte de todo lo que hemos dicho está eso. Y nada de buscar nada dentro de la Constitución, amigos, como hemos dicho antes, el no más claro que desde abajo, desde el pueblo, se puede decir es no a la Constitución. Sí, no sé si nos daría tiempo a hacer un último remate. Agustín, yo quería volver sobre lo de la votación en la Asamblea. No se puede, parece claro que en el momento en que se vota, se suman los votos, hay una voluntad mayoritaria que sufre un salto cualitativo y se convierte en voluntad general. Esa voluntad no ejerce sobre la gente la misma relación jerárquica que en las democracias, aunque sea una asamblea de paisanos. Sí, aunque sea una asamblea de paisanos o una asamblea de estudiantes. Yo pienso que por eso ahí se ve bien claro. ¿No? Esto que recuerda es que lo esencial es la institución en sí, en abstracto. En ese momento en que las asambleas llegan a votar, dejan de ser asambleas en el sentido que lo he estado diciendo. He estado diciendo asambleas como sitios donde precisamente por la falta de cómputo, pues ocasionalmente puede hablar algo del pueblo. Si se cuentan, si se establecen mayorías, si se decide encima que la mayoría representa la voluntad total y que la minoría debe someterse según buena regla de cortesía democrática, entonces la asamblea ha terminado, simplemente el pueblo ha dejado de hablar y ha empezado eso, la democracia. Bueno, pues...